Buenos días a todos. Estoy dejando un par de minutillos más por aquellos que estén aparcando el coche, como decimos normalmente cuando las hacemos presenciales, se pueden ir incorporando. Bueno, quería daros la bienvenida. Mi nombre es Miguel Guardiola, soy el director de Relaciones Internacionales de la CEA. Hoy estamos aquí para hablaros o organizar una sesión online sobre las herramientas de marketing digital aplicadas a la internacionalización de la empresa. Me acompaña Fran Vázquez Vela, que es experto consultor en comunicación y marketing digital, que será el ponente y quien va a realizar, va a llevar todo el peso de la reunión. También tengo, ahí por el fondo tenemos el apoyo de Andrés, de Motivo Suficiente, que nos está ayudando en todo lo que es la parte técnica. Bueno, quería agradeceros que os hayáis unido a esta actividad que organiza la CEA. La CEA organiza este evento dentro de lo que es la Enterprise Euro Network. Ahora voy a explicar quiénes somos, quiénes nos ayudan en este proyecto para realizar este tipo de actividades. Bueno, la Enterprise Euro Network es la red más grande de apoyo a la internacionalización y a la innovación que hay en el mundo. Es un centro, somos centros de información, estamos conformados por más de 1.800, bueno, estamos hechos por estamos financiados por la Comisión Europea. Iniciamos nuestra actividad en el 2008. Vamos a seguir desde el 2008, no hemos parado, hemos continuado. Va a estar activa esta red de apoyo hasta el 2027. Sí, ya hemos entrado dentro del marco financiero nuevo. Estamos conformados por más de 600 organizaciones por todo el mundo, en más de 60 países, con unos 3.000 expertos que apoyamos. Aquí en Andalucía, estos son los países en donde estamos, los 66 países, los 27 de la Unión Europea, más otros países que son normalmente los que tienen acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, y aquellos que tienen, pues, son países prioritarios para la Unión Europea. Aquí en Andalucía, la Enterprise Euro Network la formamos 4 instituciones, por un lado 2 públicas, que son la Agencia IDEA y la Agencia Andaluza del Conocimiento, y por otro lado 2 privadas del ámbito privado, como son el Consejo Andaluz de Cámara y la Confederación de Empresarios de Andalucía. Nuestros medios de comunicación o de estar como nexo de unión con las empresas es a través de la página web. Hay 3 niveles de página web. Una es la del propio proyecto, en donde se confluyen todos los recursos de las 600 instituciones que la conformamos. Otra a nivel regional y una última a nivel de nuestro proyecto. Bueno, sí, también conformamos parte, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Presidencia, para intentar coordinar a todos los entes que damos información europea o que conformamos redes de información europea. Tiene constituida la Red de Información Europea de Andalucía, RIEA, bajo la Consejería de la Presidencia en la Secretaría General de Acción Exterior. Y esta actividad, pues, está hecho gracias al apoyo de la Consejería de la Presidencia. Sin más, le voy a pasar la palabra a Fran Vázquez, que es quien nos va a estar hablando de la actividad. Entramos su presentación. Y bueno, si necesitáis cualquier cosa, podéis contactar. Ahí luego dejaremos colgados las presentaciones y podéis tanto contactar con nosotros aquí en la CEA, conmigo directamente, o con Fran para cualquier tipo de consulta que haya a posteriori. Fran, cuando tú quieras, todo el espacio es tuyo. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias por presentarnos el proyecto, un proyecto bastante interesante y bastante necesario, ¿no? En este sentido, sobre todo para cualquier tipo de empresa que o se inicie o esté desarrollando su actividad. Bueno, quería daros también los buenos días a todos y la bienvenida a este webinar. Como bien ha comentado
mi compañero Miguel, vamos a hablar sobre todo de herramientas de marketing digital aplicadas a la internacionalización de empresas, ¿no? Sabemos todos que a nivel, sobre todo técnico y a nivel específico, la internacionalización de las empresas pues es una parte fundamental, ¿no? A la hora de hacer crecer el negocio. Muchos negocios tienen ciertas barreras a la hora de pasar de ámbito nacional a internacional o de ámbito local a nacional e internacional, pero hoy por hoy las herramientas, sobre todo a nivel digital, pues están posibilitando hacer que ese desarrollo específico, ¿no? de lo que es la empresa, pues sea un desarrollo cada vez más inmediato y cada vez más efectivo, ¿no? Más productivo a nivel de negocio. A nivel específico, y os voy a ir presentando ya lo que vamos a ir viendo. A nivel específico, os puedo contar sobre mí, pues bueno, lo siguiente, ¿no? Yo realmente empecé en el área de la comunicación, soy licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, pero conforme ha ido desarrollándose todo lo que es el mercado a nivel digital, me he ido especializando, ¿no? Desde todo lo que tiene que ver con Google, yo soy socio oficial certificado por Google, tanto por la parte de analítica digital como la parte de publicidad online. Y bueno, hemos llegado a un punto en el que, bueno, la especialización en torno a la gestión del dato, ¿no? A la gestión de información en las empresas, pues es un punto fundamental a la hora de desarrollar el negocio en sí, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, todo lo que tiene que ver con la implementación, ¿no? De esa tecnología dentro de la empresa, pues está de alguna manera posibilitando hacer cosas nuevas y, por otro lado, generar mayor productividad. En este caso he tenido la inmensa suerte, pues bueno, de trabajar con proyectos digitales de gran envergadura, con marcas como Alcampo, ¿no? Con Twenty os acordaréis que fue una red social, pero hoy por hoy es una operadora móvil virtual. Entonces, bueno, la marca también Eurofoods, ¿no? Que tiene marcas asociadas como Arroz Brillante, Arrosos, Garófalo. Es decir, he podido, pues bueno, yo empecé en su momento con las pymes, ¿no? Con las pequeñas y medianas empresas, pero poco a poco, bueno, se va abriendo, en este caso, el abanico de posibilidades y he tenido la inmensa suerte de trabajar con este tipo de sectores, ¿no? Y con este tipo de marcas y de empresas. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al fin de cuentas, lo único que diferencia una empresa grande de una empresa pequeña son los recursos. Pero claro, también hay que tener en cuenta que una pyme para crecer tiene que saber qué recursos tiene que destinar y dónde los tiene que destinar. Y en este sentido, pues bueno, nosotros a través de estos webinars intentamos que vayáis enfocados sobre todo a generar productividad con herramientas actualizadas y con, evidentemente, plataformas que os puedan servir, ¿no? Para no solamente generar una rentabilidad en vuestro proyecto o en vuestro negocio, sino también una nueva perspectiva, una nueva visión estratégica, ¿no? Sobre el negocio que estáis llevando a cabo o el proyecto, en este caso, a nivel personal o a nivel profesional que estáis de alguna manera enfocando. Como dato de interés, os puedo decir que me podéis escuchar todos los lunes de todas las semanas en Es Radio, ¿vale? En el programa Enlace Bit, tengo un programa de radio donde hablo sobre innovación, emprendimiento, tecnología y marketing digital y bueno, ahí de alguna manera pues damos rienda suelta a las noticias del sector y de alguna manera pues especificamos diferentes tipos de noticias y diferentes tipos de contenido de interés que pueda veniros bien a la hora de aplicarlos a vuestro negocio o a conocer un poco más el ecosistema digital como tal. Como os comentaba, bueno, el objetivo de este webinar y el objetivo de todo lo que vamos a desarrollar a partir de este momento va a ser, pues, profundizar en conocimientos, en herramientas y en competencias a nivel específica para hacer que cualquier tipo de desarrollo de internacionalización por parte de vuestra empresa sea un éxito, ¿no? En este caso, pues bueno, tiene un valor bastante importante, ¿no? La actualización, ¿no? De vuestros conocimientos y el desarrollo de posicionamiento, de procedimientos, ¿no? Hablando en plata, bueno, se conoce mucho la importancia del posicionamiento, pero pocas empresas o pocos profesionales saben realmente cómo se tiene que trabajar el posicionamiento desde cero, ¿no? Y haciendo evidentemente una estrategia como tal. De esto hablaremos muy profundamente y sobre todo, pues bueno, le daremos evidentemente cierta base, ¿no? Cierta justificación a todo el desarrollo estratégico que hagamos en este ámbito en concreto. Como hoja de ruta os propongo el siguiente esquema. En este caso, pues bueno,
vamos a hacer una introducción bastante importante acerca de los procedimientos para realizar un posicionamiento en mercados internacionales. Vamos a ver qué tiene más valor, vamos a ver a qué contextos nos vamos a tener que enfrentar cuando de alguna manera encauzamos, ¿no? o miramos cara a cara al mercado internacional. Por otra parte, me interesa también que os quedáis con los procedimientos más actualizados sobre los estudios de mercado y las técnicas de branding digital hoy por hoy que se están llevando, no solamente en la gran empresa, esto también está aplicado a las pymes, como ya comento, y evidentemente pues teniendo sobre todo el valor de ese tipo de herramientas, para qué sirven y sobre todo cuál es la necesidad que puedan cubrir para vuestros negocios o para vuestros proyectos, como estamos comentando. Y por otro lado, vamos a hablar, por último, del benchmarking, ¿no? El benchmarking, el estudio de la competencia, cómo se hace, cuáles son sus partes más importantes y, sobre todo, qué tipo de plataformas podemos, de alguna manera, adaptar a nuestro negocio para hacer que este tipo de estudio pues, sea lo más completo posible y, evidentemente, pues aluda a las necesidades de conocer a esos competidores a nivel internacional que podamos tener en un momento dado. Pues bien, como comentaba, vamos a empezar con la introducción en los procedimientos para realizar un posicionamiento en mercados internacionales y me gustaría empezar este apartado hablando sobre todo de cómo debemos conocer, ¿vale?, un mercado internacional. Que sepáis que, bueno, que cada mercado, pues bueno, tiene sus barreras, tiene sus características, tiene evidentemente un público objetivo o tiene evidentemente un consumidor potencial específico que se mueve, aparte de unas tendencias de comportamiento, se mueve también por motivaciones o por intereses, ¿vale?, concretos. Aparte de eso, pues tenemos que tener en cuenta de que cada mercado también tiene un rango de competencia importante que tenemos que saber de alguna manera dilucidar, tenemos que saber de alguna manera definir cuáles son los competidores directos e indirectos que puedan afectar a nuestro posicionamiento en este caso. Y realmente lo que tenemos que conocer es, o hacer es una radiografía del contexto en el mercado específico que nos queremos posicionar, ¿no? Por ello ya os comento, no solamente vamos a tener que tener un ojo puesto en esas empresas que tienen cierto calado dentro del mercado específico que vamos a intentar posicionarnos, sino también en cómo se comporta el usuario final. El usuario, evidentemente, va a cambiar muchísimo de motivaciones y muchísimo a la hora de hacer comportamientos que puedan generar cierto valor para la empresa. Os voy a poner un ejemplo muy específico que nos pasa a nosotros, sobre todo en el mercado del marketing digital, con respecto a los usuarios y con respecto al e-commerce, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Y este ejemplo es que a nivel específico, un usuario de Estados Unidos, por ejemplo, no se comporta igualmente para comprar online que un usuario a nivel España. Y os voy a especificar la diferenciación, ¿no? Un usuario de Estados Unidos está muy, digamos, vinculado a las tecnologías, puede realizar esas compras a nivel mobile de manera muy directa, de manera muy fácil, a través de aplicaciones o a través de complementos de su navegador que le permiten hacerlo. Pero aquí en España no somos tan claros a nivel específico para realizar una compra a través del móvil. Nosotros, en este caso, somos un poco más inseguros, tenemos que tener una confianza más cierta y entonces, en la mayoría de los casos, para tomar la decisión final de compra, tenemos que no solamente ver el primer impacto del producto o del servicio que nos ha llamado la atención a través mobile, sino que al final la transacción final la hacemos a través del escritorio, ¿no? La hacemos a través del PC o del portátil que nosotros tenemos en casa. Como ya os comento, bueno, es una diferenciación en cuanto a comportamientos de tendencias de comercialización, en este caso online, pero la diferencia es clara, ¿no? Cómo de alguna manera nosotros somos más reacios a la hora de hacer compras a nivel mobile, muchas veces motivadas porque las mismas plataformas incluso pues no están adecuadas o no están de alguna manera trabajadas para hacer una experiencia navegable y amigable, ¿no?, por parte del usuario que las consulta. Pero sí es cierto bueno, que poco a poco esa barrera cada vez se está haciendo más permeable y los usuarios cada vez pues compran más asiduamente los comercios electrónicos de una manera mucho más rutinaria y de una manera mucho más activa, ¿no? Podría poner ejemplos como, por ejemplo, y valga la redundancia, el apartado de las redes sociales, ¿no? Cómo estamos motivando las redes sociales también a hacer que ese social selling, que esa manera de vender, pues cada vez sea pues más activa y más evidentemente rutinaria, ¿no? Más natural dentro de nuestro día a día a nivel específico y a nivel evidentemente
técnico, ¿no? Por parte de este tipo de contexto. Pero teniendo en cuenta todo este tipo de especificaciones, ¿no? La importancia del cliente potencial, la importancia de los competidores directos e indirectos que pueda haber en el mercado, la importancia de las barreras legales o financieras que pueda haber en un momento dado en un país en concreto, sí nos queda claro que a nivel, sobre todo táctico, es importante siempre partir de una estrategia. Y esto lo digo con un razonamiento de causa. En la mayoría de los casos, muchísimas empresas, cuando han dado el salto internacional o han intentado vender a nivel mundial, han tenido un problema de base y es no hacer o no desarrollar una planificación estratégica que les permita tener una base sólida para hacer una comercialización y para generar una rentabilidad importante. Y con esto me quiero referir a que en la mayoría de los casos no solamente vale el plan de negocio, sino que el plan de negocio se tiene que complementar con un plan de comunicación y con un plan, en este caso, de comercialización que pueda de alguna manera pues mejorar no solamente el rendimiento de la empresa, sino que el usuario perciba que esa empresa no solamente ofrece productos y servicios que cubren sus necesidades, sino también que generan un valor para ellos, ¿no? A nivel estratégico puedo comentar que bueno, en este caso la planificación estratégica no solamente se tiene que basar en una serie de objetivos, sino también se tiene que desarrollar cómo se van a conseguir esos objetivos y qué es lo que vamos a hacer tanto en el terreno off como en el terreno online para cumplir, ¿no? con esos marcos, ¿no? Con esos objetivos específicos que nosotros hemos desarrollado en el plan en este caso. Pero os quiero dar a entender que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una internacionalización y el desarrollo de una comercialización en este caso, siempre se tiene que sustentar a nivel estratégico en un plan que aumente, ¿no? El desarrollo y aumente la rentabilidad, en este caso, de la empresa en sí. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora va a ser una introducción bastante técnica sobre cómo tenemos que conocer el mercado internacional y cómo tenemos que afrontarlo. En este caso vamos a hablar de dos perspectivas diferentes. Por un lado la perspectiva empresarial y por otro lado la perspectiva de mercados, ¿no? En cuanto a la perspectiva empresarial, hay 4 puntos que son, digamos, fundamentales, ¿no? A la hora de hacer un desarrollo de internacionalización y un posicionamiento eficiente. El primero de los puntos son definir, ¿no? o señalar las principales barreras que tenemos o que nos encontramos en ese país en el que vamos a generar un cierto posicionamiento. Estamos hablando de barreras financieras, estamos hablando de barreras legales, estamos hablando de crisis o barreras sociales de otro tipo. Tenemos que, de alguna manera, empaparnos bien de cómo funciona ese lugar o ese país y adaptarnos al contexto, como diría Darwin, adaptarnos al medio de la mejor manera posible para sobrevivir. Y ya no solamente para sobrevivir, sino para rentabilizar nuestro posicionamiento a nivel específico. Una vez que hayamos hecho ese estudio inicial, podremos hacer otro estudio inicial a nivel interno y a nivel externo de la empresa, como puede ser, por ejemplo, un análisis DAFO. Ya sabéis que los análisis DAFO a nivel interno, a través de las debilidades y fortalezas, pues nos hacen tener un contexto inicial importante de cómo está desarrollado a nivel empresarial nuestro negocio, pero también vamos a tener un nivel externo de análisis en el que vamos a identificar las amenazas y oportunidades en este caso y vamos a poder, pues bueno, tener, digamos, una radiografía de en qué estatus estamos a nivel de empresa y cómo podemos afrontar esa comercialización o ese inicio de actividad en ese posicionamiento internacional que vamos a desarrollar a nivel específico y a nivel táctico, ¿no? Después, otro de los puntos importantes a nivel de empresa, a nivel de negocio, es saber si vamos a exportar o internacionalizar, ¿no? Si vamos a exportar, cómo lo vamos a hacer y si vamos a internacionalizar, cómo lo vamos a hacer, si va a ser a través de diferentes tipos de plataformas, si vamos a utilizar diferentes tipos de socios que nos van a acompañar en el camino, etcétera. Va a ser una parte también importante en el desarrollo específico de esa manera de posicionarnos a nivel internacional. Y por otro lado, el producto. Cuando nosotros lanzamos cualquier tipo de producto o servicio, tenemos que cerciorarnos bien que ese producto va a ser demandado o que va a tener cierta demanda dentro del contexto internacional en el que vamos a trabajar. Por ello, pues son muy importantes, como comentaba al inicio de la exposición, los estudios a nivel de mercado y los estudios de inicialización a nivel de consulta o búsquedas específicas que pueda realizar
ese usuario tipo a través de los medios online, que es donde más información vamos a poder obtener a nivel directo, ¿no? O a nivel más flexible. El producto, evidentemente, va a ser lanzado, pero también tenemos que tener en cuenta que muchísimas cosas va a ser nuevamente maquetado, porque a lo largo del desarrollo de la comercialización vamos a tener diferentes tipos de opiniones o diferentes tipos de sugerencias por parte del usuario final o del consumidor potencial, que nos va a hacer y nos va de alguna manera a hacer que el producto mejore, no solamente o posiblemente en su calidad, sino también en las necesidades que cubra, ¿no? A fin de cuentas, realmente, como nosotros decimos en el marketing digital, el cliente es el rey, el usuario es el rey, y en ese caso van a comentarnos o van a especificarnos qué podríamos mejorar sobre el producto y cómo podríamos hacerlo en un momento dado, o cómo podríamos desarrollar ese producto para que cubrieran las mayores necesidades posibles de ese público final. Aquí tenéis un ejemplo de análisis DAFO y las diferentes preguntas que os podríais hacer en un momento dado, teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo en cuanto a debilidades o análisis interno y fortalezas, qué podríamos hacer mejor, dónde podríamos mejorar, fortalezas, qué es lo que hacemos bien, análisis externo en cuanto a amenazas y oportunidades, cambios o tendencias en el mercado, si hay algún camino nuevo para experimentar que nos ayude a crecer como empresa, como negocio o como proyecto en este caso, qué tendencia negativa puede haber, qué nos afecta de la competencia que hay en ese contexto específico. Bueno, aquí tenéis de alguna manera una aproximación a un análisis DAFO y a una implementación de ese análisis en un negocio o en un proyecto en concreto. Y como os comentaba, después tenemos que analizar la perspectiva de los mercados, ¿no? Hemos estado viendo las perspectivas a nivel empresarial, pero la perspectiva de los niveles de mercado también son importantes, ¿no? Por un lado, saber qué tipo de inversión tenemos que hacer, dónde tenemos que hacerla y cuáles serían la rentabilidad que podríamos llegar a generar, cuál pueden ser los costes que nos podríamos ahorrar en este caso. Bueno, podría poneros 1000 ejemplos, pero por ejemplo, en cuanto a publicidad digital, pues podríamos ahorrarnos ciertos costes porque controlamos en este caso no solamente el flujo de la publicidad o de la comunicación comercial, sino que también tenemos una plataforma que nos permite controlar qué es lo que gastamos diariamente y cómo nos lo gastamos, ¿no? A nivel profesional, pues una parte importante para rentabilizar, en este caso, pues la comunicación que hagamos, el branding estratégico que hagamos para hacer un posicionamiento de marca en un país específico, ¿no? A nivel de competencia, ¿qué competencia directa e indirecta tenemos? Hay muchísimas herramientas que podemos utilizar para analizar la competencia, después lo veremos con más detenimiento, pero sí que tengáis en cuenta que no solamente podemos de alguna manera analizar qué tipo de relevancia o autoridad puede tener una competencia específica en un país concreto, sino también podemos ver incluso qué tecnología o qué elementos o qué plataformas está utilizando para desarrollar específicamente pues esa labor, ¿no? O esa actividad que está llevando en ese posicionamiento de mercado específico. Por otro lado, el consumidor final, como ya os comentaba y os adelantaba, vamos a tener que estudiarlo muy bien, vamos a tener que analizar sus hábitos de comportamiento y las tendencias a la hora de consultar pues, diferentes productos y servicios según el sector que estemos trabajando. Eso nos va a permitir en un momento dado adecuarnos a su actividad, por un lado, y por otro lado ofrecerle tipos de contenido que le puedan llegar a interesar y que pueda llegar a empatizar con la marca o con el producto y servicio que estamos comercializando, ¿no? A fin de cuentas, bueno, como ya os comentaba, a nivel de importancia, el consumidor sigue siendo una pieza esencial para, de alguna manera, pues rentabilizar lo que estamos haciendo a nivel de empresa. Y bueno, como os comentaba también, la parte de cuál es el contexto del entorno, ¿no? A nivel de legalidad, a nivel de estabilidad financiera, etcétera, pues va a ser también determinante a la hora de establecer ese posicionamiento de una manera más eficaz y productiva que lo que queremos a nivel de negocio. Por último, hablar de la distribución, ¿no? Del producto y servicio. Si realmente lo que estamos comercializando es un producto que se distribuye, nos tendríamos que preguntar qué posibles socios podamos llegar a tener. Y en este área, en este, evidentemente, contexto, juegan un papel bastante importante los marketplaces, ¿no?
marketplace a nivel internacional, como son Amazon o AliExpress, ¿no? O eBay, en este caso, son realmente gigantes en todo lo que tiene que ver con la internacionalización. Tienen un posicionamiento ya creado bastante fuerte y tienen ya un nivel a nivel de conocimiento por parte del usuario bastante importante. Son, digamos, plataformas bastante consultadas por parte del usuario final. Y lo que tendríamos que ver es si nos es rentable hacer pues algún tipo de marketing de afiliación o algún tipo de colaboración, ¿vale? O vinculación, ¿no? Con este tipo de plataformas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, a nivel de pymes, en muchas ocasiones no suele ser tan rentable porque, entre otras cosas, Amazon pues cobra unas comisiones brutales, ¿no? A la hora de hacer cualquier tipo de iniciación a nivel específico. Pero sí podemos buscar cierta rentabilidad a través de otras soluciones, ¿no? A nivel específico también os puedo comentar que, bueno, intentar o comercializar a través de Amazon nos va a abrir muchísimo más el porcentaje de venta, el nivel de venta, el nivel de conversión, y vamos a tener ya un posicionamiento bastante específico porque ya vamos a estar trabajando con usuarios activos en su plataforma, ¿no? Pero como ya os comento, hay que analizar los pros y los contras, ¿no? Nos es rentable hacer ese pago de comisiones para tener cierta presencia en el marketplace. Es más importante a lo mejor hacer una distribución a la antigua usanza a través de otros centros o de otras superficies o empresas que nos puedan dar cobertura o apoyo para esa distribución. Todo eso nos lo tenemos que plantear en la perspectiva a nivel de mercado que vayamos a realizar y sobre todo teniendo en cuenta esos estudios iniciales tanto de competencia de consumidor final y como de contexto legal y financiero, entre otras, que podamos llegar a desarrollar. Una buena razón para lanzarse, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con el posicionamiento internacional y el desarrollo del negocio o del proyecto en cuanto a todo lo que tiene que ver con la internacionalización. Pues todo lo que tiene que ver con la globalización y las nuevas tecnologías, ¿no? Como bien sabéis, bueno, no es raro que conozcáis que las nuevas tecnologías, pues bueno, han posibilitado hacer las cosas de manera diferente. Bueno, más que de manera diferente, de manera mucho más rápida y de manera mucho más eficiente, ¿no? Porque tenemos un control más exhaustivo de nuestro contexto a nivel empresarial y podemos, de alguna manera, automatizar ciertos procesos y automatizar ciertas tareas que antes, pues, no podíamos, ¿no? Teníamos que hacer de manera analógica. Y por otro lado, bueno, estamos hablando de que estamos en una sociedad digitalizada, en la mayoría de los casos hiperconectada, y que en este caso, pues bueno, podemos utilizar como flujo importante para hacer que la internacionalización no sea tan costosa y sea más rentable si sabemos de alguna manera posicionarnos bien y sabemos qué tipo de profesionales nos pueden acompañar en este ámbito. Pero no solamente esta razón es importante, ¿no?, a nivel específico para lanzarse en un mercado internacional y para buscar un posicionamiento y una rentabilidad de un negocio o de un proyecto específico, sino que también el marketing también ha cambiado, ¿no? En este caso os expongo el proceso de marketing digital, o mejor dicho, el proceso de marketing tradicional, donde recibíamos un estímulo a través de los diferentes medios más convencionales como la televisión, ¿no?, los medios, los periódicos, las revistas o incluso la radio, nos hacía hacer que o nos generamos una necesidad a la que íbamos al establecimiento, a la tienda en concreto o a la gran superficie a comprarla y después la probábamos en casa una vez adquirido, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la llegada del marketing digital y con toda la llegada de la inmediatez, ¿no?, y sobre todo de la accesibilidad de la información? Pues que tenemos un momento en el que entre el estímulo de la generación de la necesidad y el momento de la compra hay un factor decisivo que en Google llamamos el factor CEMOT, ¿no? El factor CEMOT es que contrastamos la información, buscamos, preguntamos, valoramos las diferentes opiniones que tienen los usuarios y por eso en este caso, pues bueno, tienen gran calado o están teniendo un gran calado las redes sociales, todo lo que tiene que ver con opiniones a nivel de diferentes plataformas activas por medios digitales que tenemos a nuestra disposición, ¿no?, como las reseñas de Google, etcétera, que están suponiendo evidentemente una parte fundamental, ¿no?, a la hora de esclarecer si un usuario
toma la decisión final de la compra o de adquisición de un servicio en concreto. Por ello, pues bueno, en la mayoría de los casos, cuando vamos a tomar sobre todo la iniciativa de consumir o en la iniciativa de adquirir un servicio en concreto que tiene una alta implicación por parte del usuario a nivel de costos, etcétera, pues buscamos tener la suficiente justificación, ¿no? La suficiente base como para hacer o hacernos ver que esa decisión que vamos a tomar va a ser la correcta. Por eso, pues bueno, la mayoría de los usuarios pues buscan a través de los medios digitales ese tipo de información para hacer que ese desarrollo específico de todo lo que tiene que ver con la decisión final de compra se ejecute con las máximas garantías posibles. Con lo cual vamos a tener dos momentos, ¿no? Uno en el que compramos el producto y servicio que ya hemos visto las valoraciones y que ya hemos contrastado a través de imágenes, fotos, vídeos, tutoriales de cómo se utiliza, etcétera, etcétera, o cuáles son sus beneficios a nivel online, y el segundo momento de probarlo en casa y ver realmente si cumple con las expectativas que nosotros no habíamos visto o habíamos de alguna manera palpado a nivel digital, ¿no? Pero igualmente, aunque tengamos esas dos razones a nivel de globalización y a nivel de expansión en las nuevas tecnologías, ¿no? Con todo lo que están suponiendo, y a nivel de cómo ha cambiado el marketing a lo largo de todos estos años, sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un esquema esencial en la cabeza, ¿no? Y en cuanto a temas de la digitalización, en cuanto a todo lo que está suponiendo el tema de la transformación digital y demás, queda claro que no solamente vamos a tener que tener o vamos a tener que desarrollar una planificación estratégica conveniente, ¿no? O adaptada a ese negocio o a ese producto y servicio que vamos a desarrollar, sino también vamos a tener que pasar por una serie de etapas, ¿no? De fases para hacer que esa transformación digital pues tenga una cierta base y sobre todo tenga un cierto peso, ¿no? En el desarrollo estratégico del negocio. Hemos hablado de la importancia de la planificación, ¿no? De la importancia de la estrategia, pero toda estrategia que nosotros vayamos a desarrollar y sobre todo teniendo en cuenta los medios digitales, tiene que tener una serie de herramientas o una serie de plataformas que nos ayuden a recolectar ciertos datos para después hacer un análisis exhaustivo del estudio de mercado, un análisis exhaustivo de nuestra actividad con respecto a la competencia, un análisis exhaustivo de cómo se ha comportado ese consumidor final con nosotros y si realmente ha comprado o no o ha adquirido ese servicio o producto que nosotros estamos comercializando. Todo ese tipo de información es vital. Hoy por hoy el negocio digital se basa en la generación de datos y en la recolección de datos, en hacer con esos datos o generar con esos datos información y a partir de esa información generar conocimiento y tomar decisiones de negocio. Y esto es lo que veis, bueno, en este esquema cíclico, ¿no? Como la planificación estratégica siempre va a ser flexible en este caso, siempre puede cambiar, no solamente con cómo el usuario se comporta a nivel digital y a nivel offline con respecto a la marca, producto y servicio, sino también con respecto a las acciones tácticas o estrategias que nosotros desarrollamos en el planteamiento específico, ¿no? de ese posicionamiento. Con lo cual vamos a tener necesariamente que tener herramientas de analítica digital para recolectar datos, herramientas de analítica digital que nos permitan interpretar los datos, incluso profesionales en este caso, que nos permitan dar luz a ese tipo de información, a ese tipo de conocimiento que se pueda llegar a generar, y después tener a alguien o tener un departamento o tener en este caso una vinculación profesional con alguien que nos permita pues tomar las decisiones más rentables para el negocio, ¿no? Con cierta base y, como ya os comentaba, con cierta justificación, sobre todo con ese tipo de plataformas y con ese tipo de desarrollo específico que nosotros hemos hecho en base a herramientas. Está bastante claro, está bastante directo y creo que es una parte importante de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Como el posicionamiento a nivel internacional, pues a través de todo lo que tiene que ver con esta serie de etapas, sobre todo en lo que tiene que ver con la digitalización y la transformación digital, pues cubre con garantías ese tipo de contexto específico de mercado y sobre todo esa necesidad que pueda llegar a tener la empresa actualmente en el desarrollo de su actividad. Pero claro, si hablamos de planificación estratégica, hablamos de la importancia de la recolección de datos, de su análisis y de tomar decisiones, por ende vamos a tener que hablar de cómo
en esa planificación estratégica, para generar posicionamiento, vamos a tener que crear una estrategia digital. Y en esa estrategia digital, los dos puntos más importantes que vamos a tener que tener sobre la mesa es qué queremos conseguir y cómo vamos a hacerlo. Parece muy obvio, pero en la mayoría de los casos, muchas veces las empresas ni se lo plantean. Realmente van a cómo vamos a hacerlo, sin pasar en el punto primero de cómo querer conseguirlo, ¿no? Realmente lo vamos a hacer a través de 4 tipos de estrategias complementarias. Una estrategia digital se sustenta, como vais a ver a continuación, en 4 tipos de estrategias que realmente vamos a tener que desarrollar eficientemente para conseguir los objetivos marcados. Una es la estrategia de contenidos, por eso habéis oído hablar seguramente del marketing de contenidos y la importancia del marketing de contenidos hoy, por todo lo que tiene que ver con el posicionamiento a nivel de desarrollo de contenidos vinculados no solamente a lo que le interesa al usuario ver, escuchar y consultar, sino también a vincularse a nivel empresarial con contenidos de interés que tengan cierto valor o cierto calado en el usuario final. A una estrategia de interacción y de conversión. Estas dos estrategias son bastante permeables y en este caso están muy vinculadas porque en la mayoría de los casos las empresas tienen un objetivo en concreto. No solamente estamos hablando de vender, sino también, por ejemplo, de generar cierta información que pueda ser de valor para una futura venta. Por ejemplo, la generación de leads o de información que nos pueda aportar el cliente para después tener un proceso de desarrollo de maduración de la venta. Podría ser, en este caso, el ejemplo. Y una estrategia de medición de resultados. Como bien comentaba en el esquema anterior de digitalización, cobra una especial importancia todo lo que tiene que ver con el análisis, ¿no? Ese tipo de estudio a nivel específico del usuario y no solamente del usuario, sino a nivel empresarial, de las estrategias que estamos llevando a cabo, de las acciones que estamos llevando a cabo, de cómo estamos interactuando con ese tipo de usuario para que al final pues, nos genere un cierto valor para la empresa, una cierta rentabilidad. También va a ser determinante, ¿no?, en el proceso de la creación de cualquier tipo de estrategia digital que vayamos a llevar a cabo. Atendiendo a la estrategia de contenidos, podríamos definir, bueno, que vamos a tener que desarrollar un mensaje, vamos a tener que tener claro a través de ese desarrollo estratégico qué tipo de mensaje vamos a transmitir y cómo lo vamos a hacer, a través de qué tipo de contenidos, qué tipo de formatos. Hoy por hoy, por ejemplo, la estrategia de desarrollo de contenido a través de video marketing, pues es una de las más fundamentales, ¿no?, a la hora de hacer o a la hora de tener peso a nivel de posicionamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de los algoritmos a nivel de funcionamiento de redes sociales o a nivel de funcionamiento incluso de los propios buscadores, llámese Google, Bing o Yahoo, pues dan una serie de preferencias de visibilidad o de alguna manera destaque a ese tipo de contenidos en concreto. Por eso están funcionando también pues, redes sociales como TikTok o redes sociales como Instagram, ¿no? Todo lo que sea contenido multimedia tiene su calado de importancia dentro de lo que es el destaque a nivel visual, pero no solamente eso, sino también que tiene una preferencia de visibilidad por parte de los algoritmos que posicionan los diferentes tipos de contenido. Y no solamente eso, bueno, formatos como imágenes, ¿no?, o formatos como incluso el mismo contenido en sí, el mismo texto, también tiene que ser objeto de análisis, entre otras cosas, porque cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier tipo de funcionamiento en base a algoritmos de las plataformas que consultamos diariamente y activamente, pues cada una tiene su preferencia a la hora de especificar o de dar visibilidad, ¿no?, a un contenido a otro, no solamente por niveles de interacción del usuario, por niveles de acción, sino también por la forma en la que están de alguna manera compuestas, ¿no?, o por la forma en la que están gestionadas. Por eso os comento que, bueno, por ejemplo, aquí a nivel de importancia específica estaría todo lo relacionado con el SEO, ¿no?, todo lo relacionado con la optimización a nivel de buscadores, ¿no?, cómo tenemos que generar el contenido, sobre qué formato y sobre qué parámetros o características debe de tener para tener mayores posibilidades de indexación o de vinculación con los resultados finales y al final que estén más visibles que otros que puedan estar, pues bueno, compartiéndose y difundiéndose dentro del sector de mercado de negocios que estamos trabajando. Y en este caso, pues bueno, también tendríamos que planificar la dinamización y la difusión, ¿no? Por ejemplo, cómo vamos a hacer una difusión eficaz o que tenga un alcance, una noticia
o un evento o una retransmisión en streaming de cualquier tipo de celebración por parte de la marca o del producto o servicio a través de redes sociales, ¿no? Cómo vamos a identificar qué tipo de redes sociales nos van a apoyar, ¿no?, en esa dinamización y cómo vamos a realizar la difusión, ¿no? A través de qué estrategia, qué táctica, a través de la colaboración con un influencer, a través de todas las plataformas o los soportes que podemos tener a nuestra disposición a nivel de marketing digital. Todo eso lo vamos a tener que valorar para hacer una difusión pues concreta y correcta, ¿no?, dentro de todo lo que tiene que ver con este contexto. Y por otro lado, una parte importante de la estrategia de contenidos o de marketing de contenidos en este caso sería equilibrar contenidos comerciales y de interés, ¿vale? Hay muchas empresas que pecan muchísimo de comercializar a más no poder con sus productos y servicios y se equivocan en el sentido de que hay que tener, pues bueno, cierto equilibrio entre los contenidos promocionales, ¿no?, los contenidos sobre nuestros productos y servicios y contenidos de interés o curación de contenidos en este caso que puedan ser, pues bueno, de un valor también importante por parte de ese usuario final al que se dirige, ¿no? En este caso, pues bueno, yo siempre recomiendo que bueno, en estabilizar, ¿no?, ese contenido, el 40% sea contenido comercial y un 60% de contenido de interés del usuario que pueda estar, pues bueno, vinculado a lo que nosotros hacemos o al sector de negocio de mercado que nosotros estamos trabajando. Aquí tenéis algunos ejemplos de contenidos, ¿no?, que podéis de alguna manera vincular a la estrategia de contenido, noticias relacionadas con la empresa o el producto, contenidos de interés del sector, por ejemplo, compartir diferentes tipos de eventos, webinars que pueden en un momento dado aludir incluso al funcionamiento de nuestro producto y servicio y cómo de alguna manera cubren una necesidad específica y qué tipo de factores diferenciales tienen para que sean adquiridos antes que los de la competencia. Retransmisiones y colaboraciones que podamos hacer con influyentes, ¿no?, con influencers, por ejemplo, pues serían parte de lo que hoy por hoy se mueve a nivel de marketing digital para tener ese posicionamiento preferente y hacer las cosas de una manera lo más complementariamente posible y sobre todo con un calado bastante importante, ¿no?, a lo largo de la cronología y a lo largo del interés que pueda suscitar en ese cliente final o en ese consumidor final tipo que nosotros hemos estudiado. Y por otro lado, como ya os comentaba, las estrategias de conversión. Hoy por hoy las estrategias de conversión son bastante variadas. Como ya comento, en muchísimos casos hoy por hoy la estrategia de las empresas se basan en inbound marketing, en una manera de desarrollar el negocio a través de las diferentes facetas que pueda tener el marketing digital, que ahora lo veremos, ¿vale? Y ahora lo desarrollaremos. Y que a través de esa manera de generar los leads o de generar información de valor que nos aporta el usuario, pues podemos de alguna manera madurar, ¿no?, el proceso hasta generar adquisiciones de productos y servicios de muy diverso tipo y de diferentes tipos de sectores. En este caso, pues bueno, como ya os comento, esto va a ser algo bastante importante y esencial a la hora de hacer la estrategia digital y nos va a permitir, porque bueno, que la estrategia de conversión a nivel de evaluación, todo lo que hacemos nosotros a nivel de marketing digital son procesos de ensayo y error. Nosotros vamos probando diferentes tácticas, diferentes estrategias para ver cuáles son las que más funcionan o las que más rentabilidad tienen. A partir de ahí, pues tomamos las decisiones y evidentemente, pues establecemos las que mejor resultados nos dan. Pues esto es lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, la estrategia de conversión pues va a venir definida por la productividad de esas acciones que nosotros vayamos a realizar. Ponemos sobre la mesa colaboraciones con influencers, ponemos sobre la mesa pues publicidad digital a través de SEM o a través de publicidad en redes sociales, etcétera. Pero todo tiene que tener pues ese análisis, ¿no?, que es lo que viene a continuación, esa medición de las estrategias y de las acciones que nosotros vamos a poner en juicio, ¿no? Y en este punto me gustaría hablar sobre todo de que la estrategia de medición de resultados siempre se va a fundamentar en unos KPI, ¿no?, en unos indicadores clave de rendimiento. Los indicadores clave de rendimiento nos van a llevar a saber si realmente el desarrollo estratégico de lo que nosotros hemos planteado en el posicionamiento y en la estrategia, pues funciona o no, y vamos a tener una serie de métricas que nos van a venir siempre vinculadas a una plataforma digital que nos ofrezca esos datos. Puede ser Google Analytics, puede ser Facebook Insights,
tenemos miles, ¿no? Puede ser Google Data Studio en un momento dado, vinculado a las diferentes plataformas con las que estamos trabajando, pero siempre, siempre, siempre vamos a tener que depender de una herramienta que nos ofrezca esos datos para poder interpretarlos y poder tomar decisiones de negocio más acertadas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, todas las empresas deberían de tener en su cabeza, incluso todos los emprendedores, me atrevería a decir, que el análisis de resultados, la estrategia de medición de resultados, tiene que venir con unos indicadores clave de rendimiento vinculados a nuestra empresa, vinculados a nuestro sector, que se deben de configurar en cualquier tipo o en ese tipo de plataforma de analítica digital que hemos seleccionado para hacer ese análisis de rendimiento. Yo casi siempre recomiendo por lo menos o tener una cuenta de Google Analytics, ¿vale? Y configurarla para que no solamente nos lleguen los datos por defecto, sino que también esos datos los podamos vincular a nuestra empresa porque lo hayamos configurado con los KPI, ¿no? Con los indicadores clave de rendimiento, como estamos hablando, que son específicos de nuestra empresa o de nuestro proyecto. Y bueno, hablando de todo esto, sí es importante también conocer las claves, ¿no? O los factores decisivos previos en el proceso de internacionalización, ¿no? Hemos hablado bastante de la estrategia digital, ¿no? Hemos hablado sobre todo de la perspectiva empresarial y la perspectiva de mercado, pero para hacer de alguna manera, de una forma mucho más directa, este tipo de procesos, este tipo de procedimientos, es importante pues fundamentarnos en unos factores decisivos, ¿no? El primer factor decisivo es determinar en qué países nos vamos a posicionar. Parece una obviedad, pero evidentemente, como ya hemos visto anteriormente, cada mercado es un mundo, cada mercado tiene un usuario tipo que tiene una tendencia de comportamiento determinada y sobre todo tenemos que analizar muy, muy bien cuál es el contexto, ¿no? De ese mercado para tener una buena integración y para que en la implementación tengamos un posicionamiento lo más relevante posible desde la introducción hasta el mantenimiento, ¿no? del negocio en ese contexto en sí. No solamente eso, sino que incluso os recomendaría que en cuanto a factores importantes tengáis en cuenta el registro, ¿no? De los dominios locales de cada país. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas vais a estar operando en diferentes países y vais a tener que luchar por hacer un posicionamiento que contribuye, ¿no? A la marca a nivel general, pero que va a ser independiente, ¿no? Por cada país a nivel estratégico. Como ya os comento y sigo insistiendo, el mercado internacional es un mundo, valga la redundancia, y no solamente eso, cada contexto de mercado pues tiene su competencia y tiene su usuario activo. A fin de cuentas, vamos a tener que adaptarnos a ese tipo de contexto y registrar los dominios locales de cada país nos va a generar un mayor posicionamiento porque vamos a poder vincular, ¿no? Los diferentes registros, en este caso de dominio, a un usuario tipo que tiene una actividad específica y que pueda encontrarnos de una manera más rápida y más eficiente. Otro de los puntos importantes, pues bueno, si vamos a hacer un posicionamiento a un mercado internacional utilizando el marketing digital como herramienta importante, pues la redirección de cada usuario a la versión web de la empresa de ese tipo de dominio, pues va a ser una parte fundamental. Hoy por hoy, pues bueno, se pueden hacer diferentes tipos de redireccionamientos a nivel de posicionamiento para hacer que un usuario que tenga un navegador determinado, pues pueda ir, ¿vale? A la página web o a la versión, mejor dicho, de esa página web que se ajuste, no solamente a su lengua, sino también a las necesidades de contenido que tiene. Eso se puede hacer a través de diferentes etiquetados que Google nos ofrece, ¿no? A través de los hipervínculos de referencia en cuanto a idioma, a hreflang. Pero bueno, esto hablando a nivel técnico, pero que tengáis en cuenta que cualquier tipo de negocio, sin necesidad de hacer mucho más allá, se puede de alguna manera pues desglosar, ¿no? En diferentes tipos de contenido por idioma y que no solamente es ponerle a nivel de diseño la banderita y que el usuario pinche la banderita para conocer el contenido. Eso se puede automatizar, ¿no? Y la carga de la web se puede adaptar, ¿no? Al navegador del usuario, al idioma del navegador del usuario para que acceda directamente o rápidamente a la web de empresa que le conviene. Y por otro lado, bueno, todo lo que tiene que ver con los estudios de mercado se tienen que vincular
a los estudios de consulta específica y de búsqueda específica, en este caso, que pueda llegar a tener el usuario. Por eso es tan importante no solamente la traducción de los contenidos a nivel de idioma, ¿no?, del sector de mercado que vayamos a utilizar, y no solamente del sector del mercado, sino también del país, ¿no?, con el que vamos a trabajar, sino también al estudio de las palabras clave, ¿no?, o keywords, como llamamos. Esto es una de las partes importantes también del SEO, pero el SEO es una vinculación directa con todas las estrategias, o una parte de la estrategia de marketing digital que nosotros tenemos que fundamentar para conseguir los resultados mejores, ¿no?, dentro de esa especificación, ¿no?, de esa estrategia o planificación que vamos a llevar a cabo. Por eso vamos a tener también que trabajar con diferentes tipos de herramientas que nos va a decir sobre todo qué tipo de palabras búsquedas se buscan en un sector de mercado determinado, cuál es el volumen de esas peticiones, cuál es la relevancia, ¿no?, que tienen esas palabras clave o esas keywords dentro de ese sector, y eso nos va a permitir, pues bueno, tener cierta ventaja competitiva a la hora de establecer un contenido que se adecue no solamente a lo que buscan los usuarios, sino también a nivel de posicionamiento con respecto a esas búsquedas, ¿no?, en el mercado específico trabajado. Y por último, deciros que otro de los factores decisivos en el proceso de internacionalización son la generación de enlaces, ¿no? Si es del país de origen, mucho mejor. O sea, generar lo que nosotros llamamos a nivel técnico backlinks o enlaces externos que apunten a nuestro sitio, que nos generen no solamente tráfico de usuarios, sino también que nos generen cierta relevancia o cierta autoridad, va a ser importante para aumentar el posicionamiento y la visibilidad de nuestro negocio a nivel general, ¿no?, en ese mercado específico y en ese país específico. Si conseguimos que esos enlaces pues estén en medios que por el dominio estén en el país, va a ser mucho mejor porque nuestra autoridad y nuestra relevancia va a aumentar. Aquí podríamos hablar también de los estudios que se hacen a nivel estratégico para conocer qué tipo de plataformas o de webs tienen una relevancia importante para Google en un país determinado y qué tipo de autoridad pueden llegar a concedernos a través de esa redirección, ¿no?, ese apunte a nuestro sitio. Todo eso, pues bueno, es parte de un estudio que tenemos que realizar con profesionales y en este caso, bueno, si evidentemente tenemos esa necesidad, que en la mayoría de los casos la hay, pero lo que os comentaba, ¿no? Todo eso tiene un trabajo detrás, un trabajo incluso anterior a lo que es el lanzamiento en sí de mercado del producto y servicio y de la página web en el país específico, pero eso nos va a dar una ventaja competitiva, como ya os adelantaba anteriormente, dentro del mercado y dentro de, evidentemente, la competencia que pueda estar trabajando ya desde hace ya una temporalidad alta en el sector que nosotros vamos a desarrollar la actividad. Y bueno, después de hablaros de esta introducción, donde hemos hablado específicamente de todo lo que supone el posicionamiento, ¿no?, los procedimientos para integrarnos dentro de un mercado a nivel internacional y de los diferentes factores clave y de las estrategias que podemos de alguna manera trabajar, vamos a hablar de técnicas de branding digital y cómo el desarrollo de la marca hoy por hoy sigue siendo una de las partes fundamentales, no solamente de generar posicionamiento, como estamos hablando, a nivel mundial, en cualquier tipo de país y en cualquier tipo de sector, sino actualizando un poco a las estrategias de marketing digital que estamos llevando hoy por hoy a cabo para desarrollar ese negocio a nivel potencial, ¿no? Lo primero que tenemos que conocer, antes que la estrategia de branding, en este caso, o de generación de marca, es cómo se comporta el usuario, cómo actúa el usuario. Aquí os pongo un ejemplo que es el modelo AIDA. No sé si alguno de vosotros que estáis aquí en el webinar lo conocéis, pero bueno, el modelo AIDA es un modelo que se basa en la atención, interés, deseo y acción en el desarrollo específico de un usuario, ¿no? Os lo voy a ejemplificar bastante, ¿no? En la mayoría de los casos, por no decir todas las veces, cuando lanzamos una campaña publicitaria a nivel digital, siempre vamos a ir a un público, una audiencia específico que nosotros hemos determinado a través de los intereses y de los comportamientos que creemos que pueda tener, y vamos a tener diferentes tipos de porcentajes. Vamos a ir a un 100% de esa audiencia, al final esa audiencia, a un 60%, va a tener interés, el 20% va a interaccionar con ese tipo de campaña publicitaria, va a establecer cierto deseo, ¿no?, o cierta necesidad,
y a partir del 2%, perdón, vamos a ver usuarios que realmente hacen una acción o una interacción con la empresa para adquirir ese producto o servicio o para informarse. Esto se va a cumplir en cualquier tipo de campaña que vosotros vayáis a hacer a nivel digital. Es decir, que si de 100.000 usuarios vamos vinculados, 60.000 vamos a mostrar interés, 20.000 van a dar al deseo o van a generar cierta interacción y al final los que nos van a contactar van a ser pues 2.000, ¿no? De esos 100.000. Y ya os digo, esto se cumple, digamos, como a rajatabla, ¿no? Como en este caso un modelo matemático. Para cualquier tipo de campaña publicitaria en Google o en redes sociales, para cualquier tipo de campaña a lo mejor de emailing que vayáis a hacer a través de correo electrónico. Estos parámetros y estos porcentajes casi siempre en la generalidad pues se cumplen, ¿no? ¿Qué es lo más importante aquí? Y es lo que tenéis que pensar. El nivel de calidad del usuario, el nivel de cualificación de investigación va a ser importantísimo. El nivel de estudio previo va a ser muy importante, va a ser esencial para que la mayor cantidad de usuarios haga o nos genere un valor empresarial a nivel de interacción, que contacten con nosotros o que compren el producto y servicio, para hacer que tengamos más oportunidades de venta, tengamos más oportunidades de conversión, en este caso, como estamos hablando. La conversión no siempre va a ser una venta de un producto y servicio, sino que también puede ser pues, que nos den información sobre ellos, ¿no? Su nombre, sus apellidos, su correo electrónico, su teléfono, y eso también va a ser determinante, como ya comento, a la hora de establecer pues, cierta rentabilidad, ¿no? Cierto valor a nivel estratégico y a nivel empresarial. Si actúa el usuario de esta forma, de este tipo de comportamiento, nosotros tenemos que adecuar el negocio de la mejor manera posible. Hoy por hoy la visión estratégica online es la que podéis ver a continuación. A nivel digital, nosotros vamos a trabajar con un usuario que llamamos desconocido. O sea, sabemos qué tipo de perfil puede llegar a tener por las características que nosotros queremos, pero no lo vamos a poder identificar 100% hasta que no se haga visitante del sitio o visitante de la aplicación o visitante del comercio electrónico. Depende de la plataforma con la que vayamos a generar esa comercialización, ¿no? O generar ese posicionamiento digital. Una vez que se hace visitante, el objetivo primordial en casi todas las plataformas, sobre todo de comercialización, va a ser la generación de leads, la generación de información. Por eso habréis visto en la mayoría de los casos que para comprar en cualquier comercio electrónico o hacer cualquier tipo de acción o consultar información específica de valor de una empresa o lo que sea, se nos demanda que rellenemos una serie de campos de información para acceder a tener esos contenidos a nuestra disposición. Es decir, al final lo que estáis viendo aquí es un proceso de inbound marketing como tal, ¿no? Cómo contactamos con un usuario desconocido que puede venir a través de diferentes tipos de plataformas, como buscadores, redes sociales, aplicaciones o medios de terceros. Lo hacemos visitante de nuestra aplicación comercio electrónico, página web, nos da su información personal, datos, etcétera. Maduramos el proceso de captación o de venta, en este caso, compra o hace una conversión importante para generar y hacer los clientes, y después tenemos un proceso de post-venta, un proceso post, ¿vale? Generación de captación que nos permite que el usuario llegue a través de la fidelización, de estrategias de fidelización, a ser prescriptor de la marca y pueda hacer que otros usuarios de rasgos similares, ¿vale? O características similares puedan venir a consultar a nuestro negocio, nuestra marca, y puedan ser también clientes o puedan ser también usuarios activos dentro de nuestra plataforma. Pues así hoy por hoy pues trabajamos a nivel de marketing digital, ¿no? Haciendo o intentando hacer que usuarios que no conocemos podamos ponerle cara, podamos desarrollar una vinculación estratégica con ellos para hacerlos clientes y que puedan de alguna manera ser portavoces de lo que hacemos y del desarrollo de productos, de los beneficios que les aportamos, para que nos traigan otros usuarios que puedan seguir, pues bueno, comprando o consumiendo ese producto y servicio que estamos comercializando a nivel de empresa, o que se interesen
si tenemos en este caso un proyecto personal sobre los contenidos que nosotros vamos compartiendo. Y claro, teniendo en cuenta esta estrategia a nivel de visibilidad empresarial, tendríamos que hablar de cómo está compuesto hoy por hoy el ecosistema digital. El ecosistema digital es este: la página web, el comercio electrónico o la aplicación es el centro o el eje de toda la estrategia de marketing digital. Alrededor de ella va a establecerse pues, diferentes tipos de estrategias. Estrategias relacionadas con publicidad SEM a través de Google, estrategias vinculadas al SEO, al posicionamiento o a la optimización de los resultados de búsqueda, a través de los diferentes resultados que nos puedan dar los buscadores sobre una consulta específica del usuario en este caso, a través del email marketing. Hoy por hoy el email marketing se utiliza sobre todo para el proceso de fidelización, entre otras cosas porque el email marketing llevado a un usuario que nos desconoce genera el efecto contrario, ¿no? Genera rechazo o intrusismo. Entonces, evidentemente, lo utilizamos sobre todo para un usuario que nos ha contactado alguna vez, que tiene cierto conocimiento sobre lo que hacemos o nos ha visitado en alguna ocasión. Porque evidentemente si lo utilizamos para un usuario desconocido que no ha tenido contacto con nosotros nunca, vamos a causar pues el efecto contrario como ya comentamos, ¿no? Intranet a través de una plataforma interna que permita ponernos en contacto con los diferentes empleados si tenemos una empresa grande. Las redes sociales como Baluarte para generar difusión y alcance, ya no solamente de contenidos, nos hacen una gran labor y un gran apoyo en cuanto a SEO también, posicionamiento social SEO. La publicidad como tal, a través del marketing de afiliación, haciendo colaboraciones con influencers, haciendo colaboraciones con otros medios, otras especificaciones, medios específicos, etcétera. Y las landing page o micrositios, ¿no? Incluso las aplicaciones pues también entrarían dentro del ecosistema digital para, de alguna manera, complementar lo que podamos hacer a nivel estratégico y a nivel específico, ¿no? en el terreno digital. Si tenemos este ecosistema digital actual, sí tendría que hablaros para, de alguna manera, complementar esta información de cómo es el contexto digital empresarial, ¿vale? A nivel interno, esto se llama a nivel interno. Hemos hablado que la web, la aplicación, el comercio electrónico es el eje de la estrategia de marketing digital a nivel externo, pero a nivel interno las empresas hoy por hoy pues trabajan, como ya comentaba al inicio, con el tema de la gestión del dato, ¿no? Con el Big Data. La generación del Big Data viene a través de la utilización de plataformas CRM y de la utilización de plataformas ERP a nivel interno. El CRM, para aquellos que no lo conozcan, que sean, digamos, de alguna manera desconocedores de la utilización de este tipo de tecnología, son plataformas que son software o programas de gestión de clientes, ¿vale? CRM, gestión de clientes. Ahí podemos hacer un seguimiento de los usuarios que nos han visitado la página web, que han contactado con nosotros, que han visitado un producto o un servicio en concreto, donde se han quedado en el mapeado de trazabilidad de consulta específica, etcétera. Todo lo vinculado con el cliente lo gestionamos a través del CRM. Y después tenemos programas que son ERP, que se denominan ERP, que se utilizan, son programas de gestión interna de la empresa para la automatización de procesos, análisis de distribución, identificación de tareas o de diferentes tipos de empleados o diferentes tipos de funciones que hacen cada uno de los usuarios a nivel interno, que son profesionales del negocio y que tienen cierto rol en la empresa. Es algo más de ámbito interno, ¿no? De contabilidad, de recursos humanos, todo eso se vincula, ¿vale? al programa ERP. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy en las empresas, tanto pymes como gran empresas, que para rentabilizar el negocio a nivel digital y a nivel offline necesitan las plataformas CRM o ERP, para de alguna manera complementar su trabajo de campo, para complementar el trabajo de estudio de análisis de un usuario activo que les ha comprado, que ha sido potencialmente comprador, para analizar cómo se hacen los procesos dentro de la empresa y ser más eficientes buscando problemas o buscando inconvenientes en el desarrollo de los mismos productos o servicios, etcétera. Es decir, vamos a tener que empezar a empaparnos o trabajar con este tipo de software o con este tipo de plataformas que va a hacer
o nos va a generar unos datos que van a ser importantes a la hora de generar conocimiento por parte de la empresa a nivel interno y externo y tomar decisiones. Y eso lo vamos a tener que llevar a cabo, pues siempre. A nivel de CRM, ¿qué os puedo decir? Hay muchísimos CRM. Está el Salesforce, está Zoho CRM, hay muchísimos, ¿vale? Si realmente no habéis tenido ningún tipo de contacto o con un CRM ni sabéis por dónde empezar, yo os recomendaría HubSpot, aunque este tipo de información, si queréis después en el apartado de preguntas y demás, os lo especifico y demás. HubSpot es un CRM inicialmente gratuito que podéis probar y que podéis ver, pues bueno, cuáles son las soluciones que tiene, las características y si os cubre evidentemente en el proyecto o en la empresa que vosotros estáis trabajando. En cuanto a ERP hay un montón también. Está SAP, está Odoo, que tiene las dos soluciones integrales. Es decir, tenemos también una gran cantidad de servicios asociados a temas de gestión de empresas bastante importantes. En la mayoría de los casos, ¿qué va a pasar? En la mayoría de los casos, para una pyme que empieza a iniciarse en este tipo de contexto digital a nivel empresarial, pues va a empezar a trabajar con CRM, no por nada, sino para generar, digamos, rentabilidad y poder poco a poco, pues, ir integrando otro tipo de necesidades que pueda llegar a tener la empresa a corto, medio y largo plazo. Hablando sobre las técnicas de branding digital a nivel actual que hoy por hoy tenemos a nuestro alcance, pues bueno, publicidad online de muy diverso tipo. Ya os comentaba los anuncios de Google a través del SEM. Podría hablaros también de los soportes publicitarios que tenemos a través de diferentes tipos de redes sociales, como TikTok, ¿no? Que es una de las más activas hoy por hoy, no solamente de ámbito joven, sino que poco a poco también se está hablando en muchos mercados y sobre todo a muchos públicos diversificados. Instagram, Facebook Ads, que ya ha quedado para un público más maduro en este caso en cuanto al sector de negocio, etcétera. Tenemos también diferentes tipos de publicidades relacionadas con el marketing de afiliación, donde podemos hacer diferentes tácticas en este sentido. Como ya os comentaba, colaboraciones con influencers. Por ejemplo, tenemos plataformas como Social Public que nos permiten identificar diferentes tipos de influencers que nos puedan venir bien para hacer colaboraciones entre una empresa y un usuario que tenga mucha audiencia, ¿vale? Que pueda de alguna manera hacer que nuestro producto y servicio pues, tenga un calado más importante dentro del mercado específico internacional que vayamos a posicionarnos en este caso. Y después también hay técnicas de branding digital aplicadas al remarketing y a audiencias, ¿no? Como también podemos gestionar diferentes tipos de audiencias para mejorar la rentabilidad, en este caso, del negocio. Como ya os comento, bueno, o no sé si estáis puestos en el tema de técnicas de remarketing. El remarketing es lo que veis en la presentación, ¿no? Un visitante desconocido que entra en nuestro sitio, sale por cualquier motivo, no, por ejemplo, no termina de hacer el proceso de compra, se queda en el carrito y se va a otro sitio web y aparece, por ejemplo, un contenido promocional sobre el último producto que ha visto, ¿no? Esto lo vemos mucho, sobre todo en el sector de turismo, ¿no? Con plataformas como Trivago, plataformas como Booking o plataformas en este tipo, utilizan el tema del remarketing para hacer que el usuario que iba a reservar una habitación en un hotel específico, pues termine la adquisición, aunque se haya ido a leer un medio en concreto como marca.com o El Mundo o El País o lo que sea, y termine de hacer, bueno, lo que había venido a consultar en el sitio web en concreto, ¿no? Plataformas de remarketing hay un montón. Las propias, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, tienen herramientas que nos permiten hacer remarketing en este caso. Incluso hay algunas de terceros que funcionan muy bien, como AdRoll, que son plataformas también muy utilizadas dentro de nuestro sector de negocio. Y después tenemos una serie de herramientas de ayuda. En este caso, de ayuda a la internacionalización de las empresas. Por ejemplo, hemos hablado de la importancia que tiene el diseño, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la generación de material corporativo y el tema del posicionamiento en cuanto a contenidos de interés y demás. Pues la plataforma Canva cumple bastante bien con esa premisa, ¿no? Con esa necesidad. Además, como información adicional os digo
Canva tiene un apartado en el que podemos hacer análisis DAFO, ¿vale? de nuestra empresa a nivel digital, con lo cual es bastante completa en ese sentido y para, digamos, el ámbito del diseño y demás, nos puede venir bien tanto para hacer contenido para redes sociales y plataformas como hemos visto anteriormente, como para hacer desarrollo específico de contenido corporativo en nuestra página web, comercio electrónico o aplicación. SEMrush, súper mega interesante esta herramienta. En cuanto a estudios de mercado específico es muy buena, podemos analizar a la competencia, podemos analizarnos a nosotros mismos buscando elementos que de alguna manera identifiquen relevancia y autoridad de nuestro negocio a nivel de posicionamiento en cualquier tipo de país, en cualquier tipo de mercado. Se basa sobre todo en la base de datos de Google para ofrecernos esa información, con lo cual es una herramienta bastante solvente en este sentido y que nos puede dar pues, información, como ya comento, no solamente de nosotros mismos en un mercado específico, sino de la competencia directa e indirecta a nivel de posicionamiento, a nivel de palabras clave o keywords y a nivel de SEO y SEM, en este caso, con respecto a un sector de mercado y a un usuario tipo. Por otro lado, el Google Sitekit, de alguna manera vinculado a WordPress, todo lo que tengáis WordPress o WooCommerce lo podéis instalar, pero el Sitekit es también muy importante. Google Sitekit engloba todo lo que tiene que ver con plataformas asociadas a Google, Google Analytics, Google Search Console, Google Page Speed Insiders. Bueno, son algunas plataformas que son gratuitas y que nosotros utilizamos no solamente para medir el rendimiento del posicionamiento de un negocio a través de una página web, comercio electrónico o aplicación, sino que también nos ofrecen datos importantes e información relevante sobre el sector de negocio, cómo el usuario o el consumidor final interactúa con nosotros y cuáles son los niveles de rendimiento que pueda tener un proyecto en sí, ¿no? Y por último, quería comentaros, pues bueno, como herramienta de ayuda de internacionalización, Google Keyword Planner, ¿no? Google Keyword Planner se vincula a la herramienta específica de Google Ads para la generación de publicidad online y nos permite, pues bueno, no solamente identificar diferentes tipos de resultados de búsqueda para diferentes palabras. Imaginaos, pues bueno, tengo una zapatería y me gustaría saber a nivel local en Sevilla, pues qué tipo de consultas se hacen en cuanto a zapatos y cuáles son los volúmenes de búsqueda y demás, y cuáles son los tipos de zapatos que más se venden o más se consultan a nivel específico. Google nos da ese tipo de información y además tenemos, pues bueno, baremos para saber qué nivel de competencia hay para pujar o posicionar por esa palabra clave, cuál es el volumen de información o el volumen de consultas específicos mensuales y tener, digamos, cierta justificación o cierta relevancia por el desarrollo específico de esa estrategia, si es importante incorporarlas a la estrategia de planificación de posicionamiento o no, y descartar evidentemente pues las palabras clave en un momento dado que menos eficiencia tienen o menos eficacia tienen en el mercado que nosotros nos vamos a posicionar. Y por último, quería hablaros un poco del análisis de la competencia, ¿no? De lo que nosotros hablamos a nivel técnico como benchmarking. Y como benchmarking, nosotros tenemos que establecer diferentes factores clave, ¿no? También en cuanto a análisis de la competencia. Los más importantes son establecer qué tipo de relevancia tiene un competidor y qué tipo de posicionamiento. En este caso, pues bueno, herramientas como SEMrush, la que he comentado anteriormente, nos da estos valores, ¿vale? Y nos especifica efectivamente por dónde se mueve el competidor, qué tipo de relevancia tiene, qué tipo de medio le da esa relevancia o qué tipo de plataforma web le puede dar esa relevancia y cuáles son, evidentemente, las palabras clave, los contenidos clave que le permiten posicionarse de manera preferente, ¿no? De manera, de alguna manera, más visible dentro de un mercado específico. A partir de ahí, pues bueno, tenemos que conocer cuál es su estatus y qué es lo que están haciendo y, como ya comentaba anteriormente, en qué plataformas se está encontrando, qué es lo que están haciendo. Hay herramientas, por ejemplo, de análisis de la competencia a nivel, por ejemplo, del ámbito de las redes sociales, como por ejemplo Metricool, ¿no? Que es otra herramienta en este sentido de análisis de la competencia que también nos puede venir bien, incluso análisis nuestro, digital en redes sociales, que también trabajamos con ella. Y tienen también cierto calado y cierto nivel de variación y cierto nivel, como ya comentaba, de datos interesantes en este sentido.
Y hablando también de herramientas complementarias en el desarrollo del análisis de la competencia, podríamos hablar de algunas. Yo os voy a especificar las que creo que son más interesantes. Bueno, SimilarWeb es una herramienta muy interesante también para análisis de la competencia, para saber cómo se mueven, cuáles son sus factores o sus plataformas más utilizantes a la hora de generar tráfico, a la hora de hacer un posicionamiento interesante. Tenemos otras que se vinculan a nivel estratégico con cómo están hechas, qué tipo de tecnología utiliza la competencia para posicionarse. Por ejemplo, BuildWith nos permite conocer qué tipo de herramientas de la analítica digital pues utilizan, cuáles son sus presencias o qué tipo de tecnología utilizan para hacer seguimiento del usuario que consulta cualquier tipo de contenido en una web, comercio electrónico o aplicación. Es decir, aquí tenéis, la verdad, diferentes tipos de herramientas, una para establecer el análisis de posicionamiento en un sector y mercado específico por parte de la competencia, pero en este caso podríamos incluso analizar qué tipo de tecnología utilizan para hacer o trabajar el mercado digital, ¿no? Qué tipo de comercio electrónico tienen, con qué lo han hecho, con qué soporte, con PrestaShop, con WooCommerce, con Magento, con lo que sea. Es decir, tenemos, como ya os comento, Shopify, tenemos un montón de posibilidades con las herramientas que estamos exponiendo. Y por último, me gustaría hablar de la herramienta de análisis de la competencia, Boardfy, que no sé si algunos de vosotros, de los que estáis en este webinar, conoceréis, pero a través de todo lo que tiene que ver con inteligencia competitiva es bastante importante y sobre todo bastante interesante. Nos permite analizar cómo fluctúan, ¿no?, los precios de los productos y servicios de la competencia a tiempo real, a nivel directo, y podemos tener o hacer un seguimiento en este caso tanto a nivel comercial, no solamente de los productos y servicios que tiene la competencia, sino a nivel de temporalidad, cuando pues bueno, hacen cambios en los precios de esos productos o servicios en concreto, y cuando de alguna manera es más recomendable que nosotros nos podamos adaptar a esos cambios para atender a la demanda de posibles compradores de una manera mucho más directa y de una manera mucho más controlada. Y bueno, en principio esto es todo lo que quería comentaros a través de la experiencia que tengo en cuanto a la aplicación del marketing digital, sobre todo en el aplicado al posicionamiento de empresas a nivel de internacionalización, con un posicionamiento preferente y un posicionamiento importante. Como bien veis en la diapositiva, me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis, tanto en LinkedIn como en Twitter, ¿vale? Tenéis acceso tanto a mi perfil profesional como a contactar conmigo para cualquier consulta o duda que tengáis en referencia a todo lo que hemos visto a lo largo de este webinar. Y bueno, ahora estaré encantado de responder a cualquier tipo de pregunta o consulta que tengáis en el tiempo restante que nos queda. Y solamente me gustaría, para terminar con la exposición, daros las gracias por el tiempo que habéis pasado con nosotros, y esperamos que evidentemente le hayáis sacado partido a todo lo que hemos explicado y a todo lo que hemos compartido en esta mañana juntos. Muchas gracias, Fran. Bueno, no, la gran mayoría de las consultas que hemos tenido son referentes a tu presentación. Entonces, nada más decir que todo, tanto la grabación del evento, es decir, la exposición en completo, como la presentación, que la podréis ver en la página web del evento y está colgada en la página web de SEA. Así que todo aquel que quiera luego verla más tranquilamente, pues la puede tanto repetir la actividad como descargarse la presentación, siempre y cuando que Fran quiera. Fran, tú no la trasladarás, ¿no? Para que nosotros la Sí, colgamos. sin problema. Yo la comparto y la tenéis a vuestra disposición. Luego había una persona preguntando por una herramienta, pasa que no la había escuchado bien, pero Marga Sánchez La Fuente, pero me imagino que como no la especifica, la Sí. podrá ver tanto en la presentación, pero no sabemos en qué momento era de todas las que ha ido hablando. No sé si estará ahora mismo online, si está Está ahora online. online. Ah, sí está. Pues, Pues si nos especifica, mejor. Hemos hablado de varias, o sea que...
durante el análisis. Análisis. Muchas gracias, Ana Belén. Análisis de la competencia. Pues para análisis de la competencia tienes. Ah, vale. Vale. Sendras, el de antes de la competencia es SimilarWeb. Sendras, SimilarWeb. He hablado también de Metricool. Pues antes. He hablado de... Sí, porque es que las utilizo todos los días, por eso lo parece con tanto nivel de herramienta. Habrá sido tu subconsciente, la tenías detrás. Pero Marga, mira, si no... Metricool, la que tienes arriba. Si te la he puesto arriba, Metricool. Pues mira, en el clavo, me has dado, era esa. Sí, es que además como es trabajo diario, al fin de cuentas, esto es como parte de nosotros mismos, ¿no? En el desarrollo específico de empresarial, pues hacemos esto. Sí, Armando, todavía no nos ha dado tiempo a descargarla. Estamos ni a descargarla ni a preparar la grabación. Ahora cuando terminemos, ya Fran nos la pasa a nosotros. Yo me imagino que a lo largo de esta mañana nos dará tiempo a nosotros a colgar la grabación y la ponencia. Si no, lo vais viendo, lo veis mañana, ¿sabes? Si el tiempo es justo. Y lo dicho, cualquier duda o consulta que tengáis, me podéis tanto a nivel de LinkedIn como a nivel de Twitter contactar y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Os habrá saltado la encuesta para ver el nivel de satisfacción. Os agradecería que la rellenéis porque para nosotros es bastante importante saber en qué mejorar. Así como si tenéis necesidades o temas de temas que queráis que hagamos contenidos específicos, nos lo podéis solicitar y lo podemos hacer en la planificación de nuestras actividades. Durante el año tenemos que hacer muchas actividades y siempre es bueno ir amoldándonos a la demanda. Mira, hay una pregunta, Andrés, que acaban de hacer. Dice, ¿hay diferencias a nivel de países o mercados a la hora de acciones de retargeting? ¿Estados Unidos es más activo en estas acciones? Totalmente. El ejemplo que os he puesto durante la presentación es clave, ¿no? Por ejemplo, a la hora de hacer consumo en cuanto a e-commerce, comercio electrónico, Estados Unidos es una de las... Bueno, los usuarios de Estados Unidos son muchísimo más activos que los usuarios a nivel nacional, que nosotros los españoles, entre otras cosas porque el tema de la tendencia tecnológica lo tienen como en la sangre, ¿no? Y en ese caso pues tienen una forma de proceder y una forma de comportarse pues mucho más activa en este caso. Pero a lo que me comentabas primero del tema del retargeting, hay pues una diferenciación bastante también importante, ¿no? A la hora de generar conversión a través de estas acciones en concreto. Lo que sí os puedo decir que, bueno, que incluso a nivel de acciones de retargeting, a nivel nacional, se están consiguiendo pues grandes porcentajes de conversión también. Entonces, bueno, no somos tan activos como los estadounidenses a nivel de este tipo de desarrollo específico. Por ejemplo, con el tema de la comercialización, perdón, con el ejemplo del consumo, ¿no? A nivel de comercio electrónico, pero sí, ya os comento que a nivel de retargeting podemos hacer bastantes cosas a través de las mismas herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición para hacer publicidad, como ya comentaba algunas de ellas, ¿no? Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads y todas estas, sino también hay aplicaciones de terceros y herramientas de terceros que la verdad que las expectativas las cubren con cierta garantía. Por ejemplo, AdRoll, ¿no? El que la comentaba antes, la pongo aquí también para que echéis un vistazo. ¿Vale? Son plataformas también bastante interesantes para hacer retargeting, remarketing y funcionan bastante bien. Pero bueno, como todo, depende del sector de mercado que estemos trabajando, depende del tipo de empresa con la que estemos trabajando, vamos a tener más o menos eficiencia y sobre todo del posicionamiento, ¿no? Si se ha trabajado un posicionamiento interesante desde el inicio, pues vamos a tener un camino más recorrido o ya algo más hecho, ¿no? Si tenemos que empezar desde el principio a establecer la planificación estratégica
y hacer las cosas convenientemente, vamos a tardar, pues evidentemente, un poco más. Bueno, Fran, yo creo que ha estado brillante tu presentación. Ya Muchas gracias. confío que todo, una- A ver, me ponen otra los leads pregunta. directos tienen en cuenta la protección de datos. Sí, totalmente. Es más, una de las cosas importantes que tenéis que saber que la ley de protección de datos es algo esencial para hacer, pues bueno, estrategias que hemos mencionado en la presentación de hoy, ¿no? Como el tema del remarketing o incluso el tema, en este caso, del inbound marketing, ¿no? Al fin de cuentas, tenemos que tener la aprobación del usuario para poder tratar con sus datos, poder conservarlo y poder gestionarlo después para generar cualquier maduración de venta. A casi todos los países, por no decirte todos. Realmente nosotros, a nivel específico, la reglamentación de la ley de protección de datos, sobre todo a nivel de Unión Europea, que es lo que nos compete ahora y es lo que estamos hablando, casi todos los países lo tienen como es esencial, ¿no? De cualquier actividad comercial y de cualquier tipo de actividad a nivel de generación de contenido y de tratamiento de datos en este caso. Sí, en esto dentro de la Unión Europea es similar, o se puede decir la misma, y en los países en donde la Unión Europea tiene acuerdo de libre comercio, pues son muy similares, pues están recogidos, están el reconocimiento en casi todos ellos, sobre todo los últimos acuerdos de libre comercio, los más que ya están aplicadas el nuevo reglamento de protección de datos. Sí, el único problema existente en esto es que la tecnología va muchas veces Mucho más muchas veces no siempre, rápido, por encima de la legalidad, por encima del muchísimo ámbito más del rápido. derecho, con lo cual muchas veces cuando se hacen cualquier tipo de decreto y demás, queda bastante obsoleto porque la tecnología ya ha dado 10.800 vueltas más en el avance. 3.000 vueltas, exacto. Bueno, pues Fran, muchísimas gracias. Yo creo que podemos dar concluido por este seminario online y bueno, agradecidos a todos los que habéis quedado, porque os habéis enganchado desde el primer momento y ha sido un buen volumen y habéis estado todo el tiempo. Nada, eso es que has enganchado al público, Fran, enhorabuena. Muchísimas Venga, gracias a vosotros y dentro de poco nos volveremos a ver. eso espero. Un Venga, saludo a buenas. todos. Saludos, Hasta hasta luego. ahora. Adiós.